no permite que se realice la monta. A ver qué sucede, mijo. Vamos a aguantar, vamos a empujarlo. El muchacho quiere pelea, el muchacho quiere pelea. La bestia no concede espacio. Vamos aprovechándole en cuanto se le pueda. Vamos aprovechándole en cuanto se le pueda. Acá viene Bacano, está hecho como mona. Suéltala, suelta la parda. Vámonos, recio. Empezó a reparo. Vaquerito arriba. Así soporte, está volando. Esta bestia que juega, esta bestia que lo castiga. Vaquero arriba, soporta, se va, se queda. No te caigas, chaparrito. No te caigas, se está yendo. El vaquerito está volando. Está hecho como monte, lo aprieta. Así lo aguanta. Resístete, chaparro. Y acá piden tregua. Aquí se baja. ¡Qué chaparrito tan cabrón, chingao! Dame el aplauso, regálale otro fuerte aplauso a este muchacho. No, Angeli, tremendo animal, tremendo ejemplar, se veía re chiquititito arriba de sus lomos, pero ¡vaya qué valentía! ¡Vaya qué fuerza! ¡Qué espectáculo! Se emparejaron los papeles, ahí quedó, se llamó Rancho Las Liebres, el Chocobombón y Vaquerito, y este Coixtlahuaca. ¡Ah, perro viejo! Ahora bueno, mis amigos, vámonos en la número 3, viene Rancho El Guerrillero, ahora nos mandan al Tamarindo, Fantasma de Los Ángeles, la número 4 será Rancho Las Liebres con el Piquín para Polvorita de la Costa, mientras que esto y que el otro, ¿qué quiere el enfermo? ¡Salud, viejo! Mira, saludcita de la buena, hay que tomar, hay que pistear. Ahora ahí checamos el cajón que se nos descuadró de un caderazo. En el escenario hay tiempo de música, muchachos de la expansiva. Sígale marcando recio. Hablando de ser como palillo, queremos mandar el saludo ahí para los comisionados. En esta ocasión, muchas gracias para ellos. A ver si nos por ahí pueden acercar también una agüita, ¿verdad? Vale, pues muchachos, en esta noche, que toda la raza bonita, la raza que anda pisteando, la gente bonita de aquí de San Miguel, por supuesto, saludo especial para todos ustedes. ¡Ánimo, pariente! Una canción que le vamos a proyectar para todos ustedes, se llama El Borrego, dice...
lado, si nos pueden apoyar apretando más ahí la estaca de ese lado donde están pegando los toros, ¿verdad? Ahora ahí si nos pueden apoyar, a ver si le pueden asegurar un poquito más la estaca de ahí donde están asegurando los toros, por favorcito, amigos de Plaza de Toros, la Mixtequita, por favorcito. Ahora mandamos el cordialísimo saludo ahí al Audio Master, a los amigos de la Plaza de Toros, a toda la raza que se dejó caer la greña, bienvenidos a esta bien sonora. Y nosotros continuamos, vamos al número 3, viene el Rancho El Guerrillero, lleva por nombre el Tamarindo, se llama el ejemplar, a la Fantasma de Los Ángeles, es el que viene ahora a la batalla, representando a la Sangre Guerrero, mis amigos. Ayer, vaya encontronazo que tuvimos, ayer Rancho Sueño de Gloria, contra una excelente camada de jinetes, vaya que se dieron con todo, se dieron con ganas, chingados. Vaya también el reporte, nuestro amigo Cigarrito de Buenavista, el jinete que ayer sufrió la lesión, se encuentra bien, ya se encuentra estable, muchachos. Ayer mismo de esta plaza, él estaba presente ya al término del jaripeo, solamente pues como con 20 puntadas en la cabeza, porque nada más eso. Todo bien, muchachos, todo bien. Ay, son de hierro esos hombres, güey. Pero bueno, allá todo bien con nuestro amigo Cigarro de Buenavista, más tarde en reposo unos días debido pues, al grave golpe, pero todo bien dentro de lo que cabe, muchachos. Vámonos nosotros en la jugada número 3. Ayer ya fue historia, hoy será una nueva, muchachos. Y en el Tamarindo por Fantasma de Los Ángeles, a toda la raza que siga llegando, recuerde, al término del jaripeo sigue el baile. Viene la Imperial, muchachos. Sí será la Imperial de Guajuapan y también estará Letal 4-5. Yo se lo recomiendo mucho esa agrupación, Letal 4-5. Muy recomendada esa agrupación, trae de todo. Si quieren chilenitas, si quieren zapateados, si quieren guapangos, norteñas, viejitas, lo que quieran, muchachos. Así que nos quedamos al bailongo. ¿Nos quedamos, pollo? Pues nos queda. No, nos ponemos a pistear y ya ni bailamos. Pero bueno, que se haga costumbre. Y en el número 3 se llama Tamarindo, Fantasma, hacerle que se alumbre. Vamos a ver si debajo del capulín espantan. Música en el escenario, sígale, sígale, expansiva. Saludos cordiales para Karina Hernández, a la transmisión en vivo, Marcos Gallardo, a toda la raza que está siguiendo la transmisión de la hora de respaldo. Saludos cordiales, manden sus saludos. Para mi compa Germán del Rancho El Centenario, amaneciste crudito, primo. Oiga, viene la número 3, se llama Tamarindo, viene Fantasma, viene Fantasma, viene Fantasma. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Torito, Longanito, papá. A ver qué pasa. Buena gente, de expansiva, márquenle que nos van a comer el mandado, márquenle que nos van a anunciar. ¡Ay, se quedó con ganas, muchachos! ¡Ay! Mendigo vaquero ya se bajó del toro y anda lazando, desgraciado. ¡Ah, chingado! Así son chaparritos, cabrones. Se ha caído uno, pero cayó peleando. Regálale el aplauso, Fantasma, regálale el aplauso. A veces ya no se puede hacer otra cosa, muchachos. Así pasa cuando sucede. Se va la número 3, Rancho El Guerrillero. Se llama Tamarindo. Me gusta, me gusta ese torito, me gusta ese torito. Viene la número 4, atención que viene Rancho Las Liebres. Se llama Piquín, para Polvorita de la Costa. ¿Y cómo está la raza en esta tarde? Ya vimos ayer todos venían con un ánimo que el diablo. Pero ahorita ya como que están tranquilones. Mujeres, ¿encontraron o no encontraron a su media naranja anoche en el baile? ¿Sí o no? Dicen que unos que sí, otros que no. Es más, les vamos a echar la mano. Muchachas que quieran bailar esta noche, se van a aventar un grito bien chingón para que los hombres vean quién quiere bailar esta noche, ¿ok? ¡El grito de las mujeres guapas!
No manches, sí se acabaron ayer, güey. Sí se acabaron. Caballeros, ¿quién no pegó ni chicle anoche? Y luego sí, va, chingón. Hoy le vamos a echar la mano también a los caballeros. Y dice, sí, tú también, güey, estás tragando ahí. Con Germán te quedaste. ¡El chiflido de los hombres solteros! Ay, más o menos, güey, más o menos, güey. Vamos a decir saludita de la buena, saque a bailar a la muchacha. O si usted es un princeso, muchachas, sáquenlos a bailar, ellos también se lo merecen. Música en el escenario, se vale de cartoncito, agarre pareja, agarre parejo, música maestro. ¡Ánimo! Seguimos con la música, muchachos, en esta noche, banda explosiva. Saludamos a Concepción a la vista, a esa comunidad, muchas gracias a la comunidad municipal, a los comisionados, por supuesto, a toda la gente de San Miguel de Quisepec, muchas gracias. Pasamos de esta manera. aplauso, muchachos. Contrataciones de Banda La Expansiva. Ahí con el compa Trujas, ahí está mi compa, está sufriendo, mi compa Trujano está sufriendo hoy. Pero ayer cante y cante, porque nos toca aceptar. Ay, con su bicho, todavía me acuerdo, güey. Todavía me acuerdo y hasta me sabe todavía el mezcalito que me estaba tomando. Ahora voy a saludita de la buena.
a toda la raza que se la pasó. O quién bailó de caballito también, algunos andaban bailando de caballito, güey. Era chingón, chingón el bailazo, chingón el jaripeo, chingón todo. Vamos a seguir con una fiesta. Recuerde, hoy se va a su casa hasta que quiten el escenario, ¿sí? No cuenta que vino, ¿ok? Vamos, viene la número 4, se llama Rancho de Liebres. Piquín es el toro, la polvorita de la costa. Viene un costeño a sufrir en el frío, muchachos. Está tantito el frío, está tranquilo, está tranquilo. Le vamos a llevar el 12 de diciembre a Puerto Mixteco, Tepelmeme. Ahí cae helada y es ahora estamos jugando los toros, güey. 10 de la noche, güey. Ahí los vamos a invitar. Música en el escenario, que suene un sonecito, porque acá viene la número 4. Sí. Y ahí te va la salida explosiva. Y como dijo mi paisano, la gente sigue llegando. La gente sigue llegando. Ya se está llenando la placita, güey. Le vamos a echar segundo piso donde te esperes, segundo piso. Señoras y señores, dicen que nadie derrota, que Dios siempre protege. Así vamos a romper el destino, ese que llama destino. No hay suerte buena ni mala si vigilas el camino. Solo el que cae en el coraje sabe su contenido. Acá viene el número 4. Con las llaves se ve un piquín. Se llama Polvorita de la Costa. No escucho el aplauso. ¿Dónde está el aplauso para la pólvora? Oigan, muchachos, le peleó, le intentó, le luchó hasta donde se pudo. Y hasta donde se pudo, muchachos. Ahí quedó la jugada. Vamos a checar de ese ladito. Cuidado, muchachos, cuidado, mis amigos caporales. Cuidado de ese lado. De parte del señor depositario, 10,000 pesos a la primera mujer embarazada que venga y laza este toro. Y una vez, hasta lo subimos a que está con las rayadoras y jalan este toro, güey. Ahí van mis amigos, asegúrenmelo bien. Ahora ahí de ese ladito, cuidado, no se vaya a enredar el mecate. No lo vayan a enredar, pobrecito. Ahora mis amigos, continuamos con más temas. Si no, ahí está mi compa Benny, ¿eh? ¿Dónde está Benito? ¿Dónde está el bigotón? ¿Dónde está el compa Benito? Yo lo vi por ahí, andaba el viejo bigotón. Saludos cordiales, amigo Benito, a toda la raza de antaño. Hay raza que también aquí en su momento hicieron muy buenos aripeos. Ahora sí que con capas, con quiote y todo. No, a mí ya no me tocaba, güey, nada más me los cuenta mi abuelo. Saludos cordiales al contento, ahí anda el contento, viejo. Vámonos, tenemos tiempo de temita. Viene la número 5, muchachos de la banda. Después de este toro, hay cambio de agrupación. Después de este toro que viene a continuación, amigos de Banda La Expansiva, subirá la banda Supernova. ¿Estamos en lo correcto, amigos de la comisión? Sí, después de este toro, la número 5. Así que después
vamos a sacarle a cambio de agrupación, muchachos. Así que nos estamos casi despidiendo. Mis amigos de Banda La Expansiva, pero vamos a quedar a pistear al baile también. ¡Vámonos! Vecino, le echas un rey, vecino. ¡Música, maestro! Dale, joven, un saludo para nuestro gran amigo José Gómez, también conocido como Oaxaquito, de aquí, Benito, de Tequistepec. Saludos, viejito, muchísimas gracias por el hospedaje. Antemano, muchísimas gracias. Y hasta la pancera de Oaxaca, de jóvenes. ¡Guerrero! Que los tengan viejitos y los bonitos, muchachos. ¡Dale, copa, copa! Hasta la puñalada, mi vida.
los amigos de la banda, allá en Tepelmeme, ahí está mi compa Trujas también, ahí está el vecino, allá están con todos los amigos de la banda La Explosiva, pueden acercarse a pedir informes también. Audio Master de este ladito, allá pueden pedir contrataciones de este gran audio que hoy nos está acompañando, allá en Plaza de Toro La Mixtequita, mi compa Dani, a toda la raza, a todo el staff técnico, a todos los amigos, a los cordiales. ¡Vámonos! Viene la número 5, a la tía Borrega, que anda aquí ya chambeando la tía Borrega. Viene la número 5, se llama Rancho El Guerrillero. Acá presentan uno de los toros que nació allá en Julián Tla Guerrero, marcado con las 3 Fs. Hoy reforzando esta gran ganadería, se llama Comandante. Viene con Rancho El Guerrillero, se llama Desobediente de Atitlán, el que viene al compromiso grande. Así que mucha suerte, vaquero. Listos para la batalla, listos y preparados, dicen. Encomiende su alma al diablo, su carne a los opilotes, y en el infierno nos vemos. ¡Márquele! Aquí sigue la boca, aquí detenga la boca, fuerte. Vamos a ver una noche sin invocar al diablo y hombres verlo llegar de frente. A ver si es cierto, mijo. A ver si es cierto, traigan a tu batalla. Primero se pelea, quítense todos, quítense todos, quítense todos. Esta me gusta, esta me gusta.
Por favorcito, vamos a checarle cómo se encuentra el cegadito. Vaya azotón, muchachos, vaya torazos que hoy nos están presentando estas grandes ganaderías. Vaya jinetes que están haciendo hasta donde se puede. Yo quiero que le regale fuerte el aplauso a los vaqueros. Venga el aplauso para los jinetes, venga el aplauso. No manches, güey, antes cazábamos mamuts, ahorita montamos toros. Pero te sigue dominando una cosita de 1.5 metros, la condenada te domina. Digo consentido. Ahora va, mis amigos de Banda La Expansiva, hay cambio de agrupación. Regálale fuerte el aplauso, Banda La Expansiva. Venga el aplauso fuerte, mi banda. Vamos a cambio de agrupación, vendrá banda La Supernova. Así que vamos a ir haciendo cambio de agrupación. En lo mientras, vamos a invitarlos, mis amigos, próximo 6 de octubre. Hay jaripeo en esta misma Plaza de Toros. Próximo 6 de octubre es la octava, así que estaremos celebrando en esta bella tierra la octava. Juegan los toros de Rancho Solitario, juega Cruz de Plata, juega Santa Elena, montan los brillantes del amigo Kevin y por supuesto los amigos jinetes de El Gallito de Coilahuaca o Muñeco. Por ahí los amigos muñecones. El muñecón estará trayendo los jinetes también. Estarán 2 palomillas, varias ganaderías. Habrá mucha fiesta, ¿verdad? Gratis, mi compa. Gratis de octava, gratis el 6. Gratis, papá. Gratis para que los que se quieran quedar de una vez 8 días también puedan venirse a la fiesta de octava, próximo 6 de octubre. Aquí estaremos trabajando con todos ustedes, amigo Palillo de TPM. Aquí estaremos en octava, muchachos. Te dejará impactado.
¿Cómo se encuentra el tejano? ¿Cómo se encuentra el tejanito, muchachos? ¿Cómo se encuentra de saladito? Chécamelo, chécamelo. Señoras y señores, parecía que disminuía, pero empezó el turbo de este toro. Un jinete que no le sacó la mano al pretal. Desesperado, muchachos. Vamos a checar. Véngase al centro del ruedo. Vamos a checar, muchachos, cómo se encuentra el tejano. ¿Todo bien? Pueden pasar al centro del ruedo. Por ahí se les zafó el hombro, muchachos. Por ahí, acomódenle. A ver si le podemos apoyar para acomodarle el brazo en su lugar. El brazo en su lugar, muchachos. Vaya, señoras y señores. Vamos a hacer esto por partes, porque honor a quien honor merece. Acompáñanos al centro del ruedo, mi jinete. Primero que nada, San Miguel Tequistepec. Yo quiero que le regale un fuerte aplauso a este muchacho. ¡Venga el aplauso para el jinete! Es un torazo, el arma secreta de Rancho Las Liebres. Quiero que nos acompañe al centro del ruedo, representante del Rancho Las Liebres. Por favorcito, acompáñenos, porque hay que reconocer cuando se encuentra bueno contra bueno, muchachos. Ahí viene la representante del Rancho Las Liebres. Es el arma secreta, un torazo. Y dice la ganadera, dice la representante también, hay premio extra para el jinete. Regálale fuerte el aplauso a los ganaderos. ¡Fuerte el aplauso! Esto es espectáculo, chingado. Venido, muchachos. Ahí está el amigo Tejanito, eso es todo, chingado. Tejanito cocina, también lava, también y besa. Riquísimo. me dijeron los de la banda. Ahora va, mis amigos, qué buena noche estamos viviendo, qué buen espectáculo estamos viviendo. Y nos vamos a la número 7, número cabalístico. Dice por ahí. Ok, vamos a pasar de una vez mi compa para Desobediente de Atitlán, diseñador de San... ellos pasan. Ok, damas y caballeros, a pesar de lo que estamos viviendo, una buena noche de buenos porrazos, buenas quedas. Ayer usted fue testigo de un acontecimiento que pues no queríamos que sucediera. Ayer el amigo Cigarrito de Buenavista pues sufriera un accidente donde necesitara pues ahora sí que el chequeo médico. Gracias al buen corazón de todos ustedes, mi público, se juntó una pequeña cooperación para apoyar en los gastos médicos. Pero hoy en el equipo de la Sangre Guerrera también tenemos por ahí, muchachos, amigos, compañeros jinetes, amigos de plazas, amigos de trabajo que han salido lastimados. En esta ocasión, allá en su casa, en cama, está fracturado de un pie el Niño del Mar, un integrante de esta gran palomilla. Hoy los amigos jinetes van a pasar hasta su lugar, el amigo Desobediente y el amigo Polvorita. Por ahí saladito, van a pasar los amigos de la Sangre Guerrera. Al centro del ruedo van a pasar hasta su lugar los amigos de la camisa oficial de Sangre Guerrera. Ellos van a pasar hasta su lugar pidiendo una pequeña cooperación voluntaria, lo que sea su voluntad, 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, lo que usted busque apoyar para llevar, pues ahora sí que un poquito de sustento a nuestro amigo jinete, el Niño del Mar, que pues hoy está lesionado en cama. Por ahí, tantas tardes de gloria y de batalla nos ha regalado, hay que regalarle un poquito, una monedita, por favorcito. Ahí van hasta su lugar los amigos jinetes, mientras nosotros continuamos con el espectáculo y en el Rancho Guerrillero, Niño Michoacano y Gato de Zacatepec. Y que siga sonando la supernova música, muchachos. ¡Vámonos! Claro que sí, qué bonito, como de que no saludó también a la autoridad de Ihuitlán, Plumas, Oaxaca, Salucita de la Buena, un centro. Seguimos con más semitas. Mi compa Oliver, le marcamos bonito, pariente. Todas mienten.
Muchachos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les dolió más, muchachos? ¿Qué les dolió más? ¿El amor que se fue o el casi algo que no se pudo? ¿Cuál les dolió? ¡Ay, hijo de Dios! No, vaya, ya con 2 cervezas nos ponemos re filosóficos, güey. Vamos a cambiarles a Sofi, ¿qué, güey? Por ahí, Sofi Cisneros, hasta Tezotón, de seguro hay una, de parte del Sexy del Molino. ¡Ay, mendigo diablo! ¡Vámonos! Viene la número 7, se llama Rancho El Guerrillero, niño michoacano. Este es otro costeño, es el gato de Zacatepec. Dicen que nada más le restan 4 vidas al gato. Así que vamos a ver si pasa. Muchachos de la Supernova, 11 pueblos, arriba el Roble, rumbo a la Cañada, arriba Pichátaro, el Olotito, la que quiera, pero que suene, chingado. Y el que viene, y es con ganas, y es con todo. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora el gato, el mejor lugar es aquí y el mejor momento es ahora. Hasta viene el número 7, se llama Niño Michoacano, es el gato de Zacatepec, le pone las cámaras, fuerte abajo, muchachos, chéquenlo de ese ladito, hijo de Dios. Ay, Diosito Santo, dice que cuando uno quiere a veces no se puede, güey. ¿Sí o no? Porque dice que cuando tú quieres, ella no quiere. Que cuando ella quiere, tú no quieres. Y que cuando los dos quieren, resulta que son primos, güey. Ya la chingada. Pero bueno, así las cosas, muchachos. Dice que viene la número 8, se llama Rancho Las Liebres, el Cejas y Gallito de Coizahuaca. Así que vamos a checar de ese ladito. Usted me indica de ese ladito, muchachos. Usted nos indica de ese lado. Vamos a checar. Viene la jugada. Usted dice de ese ladito, amigo ganadero. Aguántenos las carnes. Dice que se están poniendo de acuerdo de ese ladito. Vamos a checarlo de ese ladito. Se va, muchachos, se va para Corralitos, ok. En el escenario hay tiempo de tema. Muchachos, ayer yo me quedé con ganas de que la arrolladora tocara, no sé, otra... Ok. Y ya está. Señoras y señores, dicen de ese lado, el amigo ganadero nos indica, no puedo jugar este toro de nuevo, porque pues ha jugado, ya no sería lo mismo. Se merece también un respeto. Pero dicen, ¿pero qué creen? Allá en Corraleta me sobra otro toro, yo se lo regalo al público de Tequistepec. Regálale fuerte el aplauso, ganadero, fuerte el aplauso. Viene otro toro y lo monta el tremendo gato de Zacatepec. Se va a sacar la espinita. Mientras en el escenario, que suene la Supernova. ¡Marque el primo! Suena, compa, de los temas que traemos en la lista para todos y vamos. Al abrazo de mi clan para mis compadres, para bailar el cartoncito de cerveza chiquitita. Que se lleven a la Yeri Mua. Amigos, nos vamos. Y en esta monta número 7 será Rancho El Guerrillero. Nos manda un toro llamado El Muñeco. ¿Estamos correctos? El Muñeco, señoras y señores, va a sacar el tiro. Agradecemos. Ay, el muñeco güey. Este es el muñeco, güey. Este es el muñeco. Viene gato, hay que sacarse la espina, muchachos. Marca de mi banda. Acá viene el muñeco. Es el gato de Zacatepec. Ya le quedó 3 vidas nomás. Vamos a ver esta. Tiene que hacerlo luego. Tiene que sacar la chamba. Oye, ¿qué? Ahí estás bien, güey.
aplauso al señor ganadero que nos ha regalado un toro más. Y un fuerte aplauso al jinete que intentó hacer la jugada. ¡Ánimo, muchachos! No todas son victorias, tampoco todas son derrotas. Dicen que una buena noche no te hace buen jinete, una mala noche no te hace mal jinete. Todos tenemos días buenos, días malos. Y pues bueno, ahí quedó la de el tremendo gato de Zacatepec. Se llamó el muñeco de Rancho el Guerrillero. Buenos toros trae el guerrillero, buenos toros trae el guerrillero. Hay contrataciones, informes de la ganadería. Ahí se pueden acercar con su servidor, ahí con los amigos ganaderos, los caporales, con el amigo Polliquio. Con todo, muchachos. Nos vamos a la recta final. Número 8 viene Rancho Las Fiebres. Se llama el Cejas, Gallito de Coixtlahuaca. La número 9 será Rancho el Guerrillero, Caballero Azteca. Para el tremendo Tecate. Y cierra el Taquicardio. Uno también de los corrales de allá de Julián Guerrero. Viene el Taquicardio y se enfrenta a la Plumita de Guajuapan. Así que va a estar bueno el tiro. Últimos 3 toros. Últimas cartitas de 20 para el peluche. Últimas cartas. Mi mano Supernova. Hazlos llorar o hazlos pistear. Lo que traigas, muchachos. Márquele, primo. Sale mi compa, allá le va para que lo baile el goce. Para los comisarios, y vendrán nuevos parientes, Samucita. A ver, la casa en el interior de regalo, Samucita, también. Fresca, te regala de ella.
liebres porque se me hace que los agarré dormidos. Me dijeron que en la fiesta de Tequistepec vienen los hombres más fieles de todo el mendigo universo, ¿sí o no? ¡El chiflido de los hombres fieles! Uy, güey. Ahí les va algo más chingón. ¡Arriba el América! ¡Arriba las Chivas! ¡Arriba el Cruz Azul! Me vale madre, a mí me gusta el béisbol. Ahora muchachos, continuamos con la jugada. Vamos de la número 8, se llama Rancho Las Liebres. Es el Cejas, gallo de Coixtlahuaca. Viene a sacar otro compromiso. Está listo el jinete. Vamos acercándonos por la parte trasera del cajón o por la parte de enfrente. Vamos a checar por atrás. Sube por la parte trasera, así que vaya apretándole el berijero. Damas y caballeros, por ahí recuerden, siguen las redes sociales de su amigo Palillo de Tepelube. Mañana nos vemos en la Lixtac de Cabrera, torneo de los 80,000 varos. Mañana nos vemos. Próximo 5, nos vemos en Tlacochahuaya, allá en los Valles Centrales. El 6, nos vemos allá, aquí mero, güey, allá, ¿para qué? Aquí mero, güey, en la octava. Y el 7 nos vemos en Guajuapan, de ahí para el Real, papi. Ya se viene el estado de Guerrero, se viene el estado de Michoacán, por supuesto, Puebla, Morelos, muchas fechas que se nos vienen encima. Y ahí síganos en las redes sociales, estaremos subiendo todo lo acontecido. ¡Listo el toro! ¡Listo el jinete! ¡Viene el gallo! ¡Es el gallo de Coixtlahuaca! Dicen cuando un gallo ya probó el palenque, aunque le quiten media vida, no se le quita lo valiente. ¡Márquele! ¡Mi Supernova! Miedo solo al fracaso. ¿Dónde venden miedo? ¿Dónde venden miedo? Se llama Rancho Las Liebres. Se llama Cejas y gallo de Coix. Cuidado que aquí viene el gallo. Cuidado que acá viene el gallo. Cuidado que acá viene el gallo y este canta donde se lo piden. Acá viene la jugadora número 8, la recta final y nos quedamos al baile. Recta final y nos quedamos al baile con la Imperial. Con Letal 4-5. ¿Dónde mi compa de Letal? ¿Dónde mi compa de Letal 4-5? Vamos a tierra. ¿Por qué tendría puros amigos borrachos? ¿Por qué tendría puros amigos borrachos? Ya cambió la monta número 8. Atentos, atentos, se van acomodando arriba. Acá viene el gallo de la sangre guerrera. Es el de Coixtlahuaca, de aquí cerquita, pero no va a ¡ay, buena curva! A ver qué pasa. ¡Mira, llama la raza de la Ciudad de México! ¿Ya se fueron o qué? ¡Otra vez, otra vez! ¡No viene la raza de la Ciudad de México! ¡Ay, güey, si hay raza! ¡Chéquese nomás! ¡Ahí le vamos desde Tequistepec! ¡Chéquese nomás! ¿Dónde está la raza de San Miguel de Tequistepec? Esos sí están crudos, güey. Échale. Échale. Y acá vienen, muchachos. Y acá vienen con ganas. Y acá vienen con todo, muchachos. Este ya se encaminó. Vamos a ver qué sucede. Márquele mi Supernova. Acá viene el gallo. Acá viene el gallo. Este es el Cejas. Este es el Cejas. Este es el gallo. A ver quién gana.
se llevó el miedo. ¡Ay! Vamos y caballeros, chequen el gallo cómo se encuentra de ese lado. La rodilla derecha fue. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado que cuando el perro es bravo hasta en la casa desconoce. Cuidado, güey, cuidado. Vamos checando por ahí, muchachos. Chequen el gallo cómo se encuentra de la rodilla. Por ahí, chequen, muchachos. La neta, yo no me gusta decirlo, pero a veces se lo ganan, güey. Ahorita. Préstame un lazo, güey. Bigotes, métete. ¡El chiflido para los lazadores! Bendigo, y diabético va a quedar el caporal, güey, pinche susto. Bendigo flaco, ok. No, en lo que los caporales se divierten, vamos a más temito, muchachos. Chequen el gallo, ¿cómo se encuentra? ¿Todo bien, mi gallo? Todo bien, muchachos. Lo pasaremos al centro, pero va bastante dolido ahí de la rodilla. ¿O sí se puede pasar? Usted dígame. ¿Sí puede? ¿Todo bien? ¿O aguantamos tantito? ¿Aguantamos? Sí pasa, ok, nomás, espérate, bueno, yo creo que venimos mañana, bueno, que lo agarran. En el escenario un temita, muchachos, en lo que agarramos el ejemplar. Ah, no, ya está, ya lo agarraron, ya lo agarraron, ya. ¡Ay! ¡Qué blanco, güey! Hágase, mi gallo. Acompáñenos al centro de ruedos si se puede. Damas y caballeros, hemos visto proezas muy grandes en este jaripeo, buenas quedas, buenos porrazos y por supuesto, dignos representantes de nuestra región mixteca oaxaqueña. Hoy formando y acompañando a esta gran palomilla. Es de Coixtlahuaca, aquí cerquita, muchachos, pero también ahí tienen buenos jinetes. Acompáñenos, mi gallo, ¿cómo se encuentra? ¿Puede pasar? ¿Todo bien? Véngase, mi gallo, hay que reconocerle, la gente le sabe reconocer el trabajo a los buenos jinetes, a los buenos ganaderos, y hoy, sin duda alguna, San Miguel Tequistepec le va a regalar un fuerte aplauso. Véngase, ahí viene, muchachos, viene doliéndose de la rodilla, imagínate, si te pegas en el dedo chiquito del pie, como duele ahora un tubazo con un toro corriendo. ¡Ay, hijo de diablo! Así por ahí, muchachos, véngase, no, sáquenme a toro, pásale mi gallo, ahí viene. Damas y caballeros, esto es por partes, porque para que haya espectáculo se ocupan de dos cosas: buen toro y buen jinete, y aquí, buen jinete es lo que hay. En el centro del ruedo, regálale fuerte el aplauso, amigo Gallito de Coixtlahuaca. Regálale el aplauso también a la señorita ganadera, muchas felicidades. Aquí se reconoce el trabajo, muchachos, se reconoce el esfuerzo. Hay de los amigos ganaderos. Si alguien gusta regalarle y premiar a los amigos jinetes, ellos no se van a ofender para nada, para nada, muchachos. Vamos a la número 9, la penúltima de la noche, se llama el Rancho Guerrillero. Viene Caballero Azteca, Tesorita, el Tecate, y el Tecate de Santa Rosa. Y la número 10, Rancho Las Liebres, cierran con el taquicardio para Plumita de Guajuapa. Últimas dos montas de la tarde-noche y nos quedamos al baile. Antes se fue la rifa de volada, la rifa del torito de peluche. Alguien que se lo barajea ahí enfrente, que se lo barajea de ese ladito. Va la rifa del peluche, a ver quién se va a hacer ganadero en esta noche. Pártaselas, jefe, pártaselas de ese ladito. Parta, una mano que no haya pecado, una mano que no haya pecado, no que huela a pescado. Ok, de ese ladito. Está marcada con dos perforaciones, son cartas nuevecitas las que se están rifando, ¿ok? Vámonos, mueve el aire y la décima la ganadora, listos, y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí dio el verbo to be, güey. ¿Vamos a hacer ese lento cuál es? 1 de copas, tiene peluche, 1 de copas, ¿quién compró el 1 de copas? Ándale la damita, y ese lindo. Felicidades, es toda una ganadera. Ahora ya no vamos a comprar la camioneta, el rancho, cambiarse el nombre y ya. Ahora pues, muchachos, de ese ladito, ahí se va a entregar el premio, entregamos primero el premio. Primero se entrega el premio de volada, muchachos, de volada. Ahí se entrega el premio, ¿ok? ¡Felicidades! Ahora sí, ya es una ganadora. ¿Sí? ¿Es la ganadora? Perfecto, se hace entrega del premio. Muchachos de la banda, algo para la raza que es bien migajera, güey. Todos tenemos un amigo o una amiga que son los más migajeros del universo, ¿sí o no? Que levante la mano quien tiene un amigo o una amiga migajera. Que levante la mano, sí, a huevos, sí son. Música en el escenario, marca de Supernova, recta final. Sale mi compa, allá con toda la gente de Vietnam, problemas, muchachos, seguimos avanzando con los temas, se la mandamos con mucho cariño. Quiero que sepas que yo te conozco, que tú eras culpable de tus amores. Ahí va, Parecito. Allá ganamos un amor para mi amiga Evelyn. Eso le vamos, muchachos. Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcados tus pasos.
que en el vicio yo pueda perderme. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa en perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño, que no haya rencores. Quiero que sepas que sigo en el camino por donde dejaste marcados tus pasos. Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso. Y voy de vereda buscando aquel amorcito que supo quererme. Lo ando buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme. Y quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa en perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios que así no hay cariño, que no haya rencores. ¿El motorito? No, porque conozco un corazón amado. Chiquitita. Todas y también tus penas, si me dejas de llevar a gloria, porque tú necesitas que te quiera, no será por la película. Esas horas que tú debes de pasar, disfrutarla en las mañanas y llenar tu existir de días felices. Entonces, chiquitita, yo presto tu corazón tuyo. Y a darte con el hilo con locura. Yo presto un corazón feliz y sincero que sabe valorar una caricia. Y que en este fuego juntemos nuestras almas, vida mía. Así que te recuerdo familia. Y amarte con delirio, con locura. Yo presto un corazón feliz y sincero que sabe valorar una caricia. No dejes que me quede en este fuego. Juntemos nuestras almas, vida mía. Ay, Diosito santo, qué chulada, regales el aplauso fuerte, que vámonos. El coyotito, arre pues muchachos. Amigos de la banda, nos traemos el son del coyotito, por ahí nos lo está pidiendo el jinete. Sí, muchísimas gracias, lo vamos preparando mis amigos. Señoras y señores, es la penúltima jugada, se llama Rancho El Guerrillero. Con esta cierra su participación, se llama Caballero Azteca el ejemplar. Tecate de Santa Rosa será el piloto. Así que muchachos, es la penúltima. Después de esta viene Rancho Las Liebres, Sierra el Taquicardia y Plumitas de Guaguapan. Después del último toro, nos quedamos todos a bailar. Sacamos el toro, abrimos el ruedo para que la gente pueda bailar. Viene la Imperial de Guajuapan, por supuesto viene el Letal 4-5. Así que pásensela de lo mejor, ya casi nos estamos despidiendo. Muchachos, listos, la número 9, acá viene Caballero Azteca. Es el Tecate, Tecate de Santa Rosa, está listo. ¡Márqueles! ¡Supernova! Jálese, jálese, jálese viejo.
Y Tecate de Santa Rosa, todo suerte para los enamorados, chica. Así pasa, que no sé. Ya mi compa vaquerito, ahí van los lazos del compa vaquerito. Casi, casi. Bueno, hemos llegado al último toro de la noche. Viene Rancho de las Liebres, se llama Taquicardio y lo enfrenta Osmar Rojas, Plumita de Guajuama. ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate! Ahí estás bien, Martín. Ahí estás bien, Martín. Dale, sí, güey, otro poquito, otro poquito. Ahora, mis amigos, viene la recta final, la número 10, la última de la noche. Por ahí recuerden, se sigue el baile, no se vaya porque sigue el baile total. Ya nos dieron permiso. Recuerden, el regaño va a ser el mismo, el de las 2 de la mañana o el de las 6 de la mañana, así que va a ser el mismo. Quédense al baile, muchachos. Nos vamos a la número 10, mientras que esto y que el otro, mi banda Supernova. Ya casi nos vamos, ¿qué pasó? Claro que sí, compadrito. Ahora sí, para que se pongan a bailar, vamos agarrando ahora sí la parejita, vamos abriendo la pista de baile, muchachos. Para la raza de Iguitlán, ¿cómo de que no? A los comisionados, para toda la raza de Iguitlán, Plumas, Oaxaca, Saludcita de la Buena Manis Pariente, muchachos. Y le marcamos, y así suena.
qué chulada de banda. ¿Dónde los podemos buscar, muchachos, para contrataciones, para que allá, si los contratan para la boda, para el divorcio, cobramos la micha? ¡Vámonos! Ándale, pariente, ¿cómo de que no? Ahí nos pueden localizar en las redes sociales, ¿cómo de que no? Tus amigos se mandan a Supernova. Ahí en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y acabamos de abrir la página en OnlyFans, pariente. ¿Cómo de que no? Ah, perro, todo mi modo. Ok, mis amigos, ya nos estamos despidiendo. Viene la última onda de la noche, se llama Taquicardio. Este también saliendo de los corrales de Julián la Guerrero. Anda, bueno, el tiro, muchachos. Viene Plumitas de Guajuapan a enfrentar a esa bestia, así que mucha suerte les deseamos. Recuerden, síganos en las redes sociales, su amigo Palillo de Tepulmeme, allá en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí en todos lados estaremos subiendo bastante contenido, por supuesto, jugadas de esta maravillosa feria. Ahí andaremos subiendo bastante contenido de jaripeo en redes sociales. Alexis a García Cruz, locutor Palillo de Tepeleme, ya más de 37,000 seguidores y queremos llegar a mucha más gente. Así que gracias, mi raza, ya por habernos invitado a la última y nos vamos, pero en el escenario tenemos tiempo de otro temita. Ya viene el Imperial de Guajuapan, ya viene el Letal 4-5. Así que en el escenario hay tiempo de temita. Saquen lo que traiga, muchachos. Sale mi compa, allá le va para toda la raza que está pisteando, allá para los muchachos que tienen la botecita en la mano, el tequilita, el mezcalito, se dedicamos con mucho cariño. Se llama Muchachito Nene, mi compa.
Liebres, a nombre de la Sangre Guerrera, de todo el staff técnico, de los amigos de las bandas, su amigo Palillo de Tepelmeme, les dice hasta la próxima, mil gracias, nos vemos el próximo 6 de octubre en esta plaza a la octava de feria. Por favor, allá los invitamos a que se vengan ese día. Señoras y señores, se llama Rancho Las Liebres, cierran con el Taquicardio y Osmar Rojas, Plumitas de Guajuapan. El Plumita nos pide el son de Somos Abajeños, los ganaderos piden la del Colibrí y yo pido la del Borrego Cachetón. La que usted quiera, muchachos, que suene, porque con esta nos vamos. Se llama Taquicardio y hace la Plumitas de Guajuapan. Y acá viene la última, muchachos. Mil gracias, Rancho El Guerrillero, por invitarnos. Mil gracias a toda la raza de Tequistepec. Mil gracias por todo el cariño, por todas las atenciones. Nos vemos el próximo 6 de octubre. Mañana nosotros nos saludamos en los valles centrales de Oaxaca. Mañana nos vemos en la Lixtac de Cabrera. Y ya vienen más fechas, muchachos. Con esta nos vamos. asegúrenlo, aseguren este mendigo toro, hijo de la vaca mora. Agárrenlo, muchachos, señoras y señores. ¿Cómo se encuentra Plumitas? ¿Todo bien de ese manito?
Ahora chéquenme la pluma, muchachos, chéquenme la pluma, cayó desde lo más alto, cayó, muchachos. Ahora ya andan los mismos martinolitas todavía ligeros, desgraciados. Ahí están mis amigos, todos apoyando en el quite, todos apoyando en el jale. Asegúrenlo bien, ¿cómo se ven las plumitas? ¿Puede pasar? Pónganse mis plumitas, porque con esta cerramos una feria extraordinaria. San Miguel Tequistepec, yo creo que con esta cerramos como tiene que ser una feria de esta magnitud. Pero vamos a hacerlo reconociendo el trabajo de aquellos que realizaron el espectáculo. Ahora chéquenle la rodilla, muchachos. Parece que la rodilla está fuera de su lugar, por ahí chécale de ese lado. Vamos a checarle, vamos a esperar tantito a que se recupere nuestro amigo Plumita. Damas y caballeros, hemos culminado una sensacional festividad. Buenos toros, buenos jinetes. Oye, Q, te tiene que haber salido una foto bien perrona, porque si no, ninguna, desgraciado. Señoras y señores, vamos llegando. ¿Cómo se encuentra Plumita? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar la Plumita? ¿Por ahí dice ese ladito? Sí. Aguántanos tantito, dice. Vamos a checarle la rodilla. Vamos y caballeros, no se retiren. Viene el baile, viene Banda La Imperial, viene el Letal 4-5. Bien recomendado este gran espectáculo. Sacamos el toro y lo vamos por ahí, muchachos, abriendo el anillo para que la gente pueda ingresar. Vamos a checar cómo se encuentra Plumita. Si no, pues no pasa nada de ese ladito. Sí, ahí viene, muchachos, ahí viene. Damas y caballeros, esta fue la sangre guerrera del amigo Roberto Martínez. Estos fueron los del Guerrillero y Rancho Las Liebres. Yo quiero que se venga al centro de ruedo. Ahí viene el jinete. Ahí viene mi jinete, véngase Plumita. Acompáñenos, ahí viene la Plumita de Guajuapan. Han cerrado la noche como debe de ser. Y primero, el aplauso quiero que se lo regale este jinete. ¡Fuerte el aplauso para el jinete! Véngase Rancho Las Liebres a estrechar la mano en esta ocasión de nueva cuenta, porque buenos toros nos han traído. El espectáculo ha sido de muy buena calidad y sin temor a equivocarme, el público se lo va a demostrar con un fuerte aplauso que les gustó la jugada. Regálenle fuerte el aplauso a los ganaderos, fuerte el aplauso. Señoras y señores, y que el último fuerte aplauso sea más fuerte para San Miguel Arcángel, que nos permitió culminar la fiesta. Muchas gracias, se quedan en el baile. Bien, gracias. Muchísimas gracias, se quedan en buenas manos. Gracias, stand de Audio Master. Mil gracias, amigos de la banda Supernova. El espacio es todo suyo. Nos quedamos al baile. Su amigo Palillo de Tepelmeme.